Bienvenidos, el día de hoy hablaremos sobre los derechos sexuales de jóvenes y adolescentes. El disfrute pleno de nuestra sexualidad y experimentar el placer son fundamentales para la salud física, mental y social. Ahora hablaremos sobre los 14 derechos sexuales que tienen los adolescentes y jóvenes. Derecho número 1. Tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Conforme vamos creciendo, podemos tomar distintas decisiones, como ejercitar nuestro cuerpo, modificar nuestro cuerpo, atender nuestro cuerpo, y todo esto deberá de ser una decisión informada y libre. Quiere decir que nadie debe de presionarnos. Nuestro segundo derecho, tenemos derecho a ejercer y disfrutar plenamente la sexualidad. Esto quiere decir que podemos elegir cómo, en dónde, cuándo y con quién ejercer nuestra sexualidad. Recordemos que esto debe ser responsable y sin presiones. También debemos de entender que nadie nos puede hacer sentir mal por las decisiones que tomemos o recibir algún tipo de castigo por explorar nuestro cuerpo y conocerlo. Nuestro tercer derecho nos habla de manifestar públicamente nuestros afectos. Aquí nos dice que tenemos derecho a la expresión, a la manifestación, a la reunión, a la identidad sexual o de género, y no debemos de recibir ningún tipo de discriminación o violencia por manifestarnos públicamente o manifestar nuestras preferencias. En nuestro derecho número 4 podemos decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos, con quién compartir nuestra vida, nuestros deseos o sueños, y también podemos decidir con quién experimentar diferentes placeres o emociones, todos referentes a la sexualidad. Todo esto deberá de ser de forma libre, sin presiones ni violencia de por medio, además que deberá de ser autónoma. Quiere decir que nosotros podemos decidir cuándo y dónde hacerlo. Nuestro derecho número 5 habla sobre el respeto a la intimidad y privacidad, principalmente sobre los datos, y estos deberán de ser protegidos en espacios familiares, escolares, digitales, laborales y también en los servicios de salud. Ellos deberán de resguardar nuestra información y jamás exponerla. Nuestro derecho número 6 habla sobre la integridad física, psicológica, sexual y libre de violencia. Aquí nos menciona que no debemos de ser sometidos a ningún trato cruel, denigrante o violento, o que contenga agresividad, o que llegue a ser inhumano. Todo esto por nuestra familia, la autoridad o alguna persona, ya que de hacerlo estará incurriendo en un delito. Nuestro derecho número 7 nos habla del derecho a decidir de forma libre e informada sobre nuestra vida reproductiva. Aquí nosotros podemos decidir si tenemos hijos o no, cuántos hijos tener y cuándo tenerlos, además de elegir la persona con quien la podemos tener, sin que el género o la salud o incluso nuestro estado civil sea un impedimento, tampoco la raza o el color. Nuestro derecho número 8 habla sobre el derecho a la igualdad, y aquí se nos menciona que tenemos los mismos derechos todos ante la ley y podemos vivir libres de estereotipos o de género. Y esto incluye que no debemos de ser discriminados por nuestras preferencias sexuales o nuestra identidad de género. Nuestro derecho número 9 nos habla sobre el derecho a vivir libres de discriminación, la libertad de identidad sexual, cultural y de vivir nuestra sexualidad sin discriminación por edad, etnia, nacionalidad, color o discapacidad. Quiere decir que nadie puede discriminarnos o molestarnos o atacarnos por el simple hecho de tener algún tipo de edad, alguna etnia, nacionalidad o un color diferente de nuestra piel, o incluso si tenemos alguna discapacidad. Nuestro derecho número 10 nos habla sobre la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la educación sexual. Quiere decir
que debemos de tener el derecho a ser informados sobre lo que es el género, el erotismo, los vínculos afectivos y la reproducción. Todo esto debe de estar libre de estereotipos, prejuicios, mitos o culpas. Y deberá de ser esta información laica, quiere decir que la iglesia o alguna religión no debe de involucrarse, además de estar basada y sostenida en investigaciones científicas. Por cierto, si quieres saber un poco más sobre las 4 potencialidades que son género, erotismo, vínculos afectivos y reproducción, te dejo una tarjeta acá arriba donde tengo un video donde explico las 4 potencialidades. Nuestro derecho número 11 es el derecho a la educación integral y sexual. Este se relaciona con el anterior. Y aquí se menciona que se debe de fomentar la toma de decisiones y estas deben de ser libres e informadas, además de que son necesarias para que el ser humano, o en este caso el joven o el adolescente, puedan gozar de un bienestar físico, mental y social. Además de que este contenido, como te mencionaba, debe de ser laico y basado en investigaciones científicas. Nuestro derecho número 12 habla sobre los derechos a los servicios de salud sexual y reproductiva. Estos deben de ser amigables y confiables. También deben de ser de muy buena calidad y sobre todo gratuitos, además de ser oportunos y con pertinencia cultural. Que no se niegue por falta de un padre, una madre o un tutor. Además, como se menciona, la pertinencia cultural no debe de influir nuestra raza o de dónde provenimos para que se nos niegue este servicio, ya que debe de ser obligatorio y de no hacerlo también podrán incurrir en un delito. En el derecho número 13 se habla sobre el derecho a la identidad sexual. Aquí tenemos derecho a construir, decidir, expresar nuestra identidad de género o de orientación sexual e identidad política, y no debemos ser discriminados por estos motivos o por identificarnos con algún político que nos represente. El derecho número 14 y el último derecho nos habla sobre la participación en las políticas públicas sobre la sexualidad y reproducción, y aquí nos dice que tenemos el derecho a incidir en cualquier iniciativa de ley o plan y programa público que involucre los derechos sexuales y de reproducción, además de que también podemos verificar y analizar los presupuestos para estos programas. Pues bien, hemos llegado al final de este video. Espero que la información te sirva mucho y no olvides que aprender es increíble. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.